Que Dios le bendiga a todos ustedes, amados hermanos. Es una oportunidad más que Dios nos permite estar aquí conectados a través de estos medios y vamos a dar inicio con una oración de agradecimiento a Dios y luego pues seguiremos con las exposiciones de esta clase. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por este tiempo que tú nos permites estar conectados a través de este medio. Siempre agradecidos a ti, Señor, por cada oportunidad de seguir aprendiendo y sobre todo, Señor, por permitirme, Jesús, a través de este tiempo, conocer a otros estudiantes y también aprender de sus experiencias, de sus comentarios. Te ruego, Señor, que sea tu presencia siempre guiándonos y que nos dé la fuerza para continuar, Señor, en este proceso. Sé que tú eres quien nos ha llamado, Jesucristo, y quien nos da la oportunidad de seguir expandiendo nuestro conocimiento y también nuestro amor hacia las personas en este tiempo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Bueno, quiero felicitar primeramente a cada uno de ustedes por su esfuerzo hasta el día de hoy. Sé que no es fácil, pero ahí ustedes están luchando, están esforzándose y por eso le damos gracias al Señor. Y vamos entonces antes de continuar, preguntar, ¿tienen alguna inquietud quizás, algún trabajo o quizás ya están empezando con el trabajo final y dicen, necesito más información, qué tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Solamente buscar el nombre del teólogo o qué hago? La hermana Sadia Castillo, le escuchamos. Va a ser una pregunta nomás. Dios lo bendiga. Y Buenas noches. bendiciones. Oh, Perdón, que ando un poquito fónica. Es que estaba viendo que mi tarea primera, ¿se acuerda que le comenté de las palabras, de las 5 palabras del diccionario? Ok. Todo me calificó, pero esa tarea no me la calificó. No sé si todavía no la ha corregido todo, a todos. Avancé con un grupo en la medida que iban entregando. Oh, ok. No he continuado, pero si quieres saber si su tarea llegó aquí, déjeme revisar rápidamente. Ujú. Es la primera clase. Sí, sí, vamos a mirar algunos que... Sadia, ¿no, hermana? Sí, aquí está Sí, su tarea, palabras contemporáneas. ok, Déjeme perfecto. Solo mirar. quería saber. mm, Veo que usted siguió las instrucciones, ¿verdad? Porque es una transcripción, había mencionado, en el cual tenemos que no necesariamente copiar, pero o sea, tiene que ser lo mismo, ¿no? Como está en el original. ¿Con qué finalidad? De que de esta manera también podamos ir conociendo, grabando en nuestra memoria, ¿verdad? Nuevos términos. Yo sé que hubo uno que otro caso que habían escogido algunas palabras que realmente eran hasta de una página, 2 páginas de explicación. Pero aquí viene la otra situación, o sea, cuando les doy la oportunidad a ustedes de escoger o de buscar, eso está en ustedes, ¿no? Si usted busca la palabra que tiene un montón de contenido, ya está en su propia decisión. Entonces, tiene que transcribir igualito todo. Ahora, si usted quiere buscar una palabra pequeña con un párrafo, un poco menos de concepto, también lo puede hacer. O sea, no se sienta usted mal porque escogió una palabra pequeña con poca explicación. No, esa no es la finalidad, sino es que usted escoja algún término que quizás le llama la atención. Dice, yo nunca he escuchado esa palabra, no sé qué significa, pero veo que hay una linda explicación. Entonces, en el ejercicio que usted lo copia, sea que lo tipea o lo escribe a mano bien, también es válido, lo pueden escribir a mano si desean, pero que se entienda. Pues eso también es un ejercicio, ¿no? Que nos ayuda a ir grabando poco a poco. Eso es todo, hermano. No hay otra intención, sino ayudarnos a conocer un poco más, a expandir nuestro vocabulario teológico. ¿Algún otro comentario? Sí, yo tengo una pregunta, maestro, para la tarea final. A ver, Con respecto a, no estoy segura si era solamente un teólogo o son tres sobre la investigación que vamos a hacer. gracias por hacer esa pregunta, hermana. Solamente es un teólogo de los más de 10 o 15 que usted van a encontrar en sus lecturas, en la exposición de la clase. Solo uno. Hasta quizás por alguna razón no es que no tengamos, no nos interese, sino que también hay teólogas, especialmente en el aspecto área liberal, teología liberal, también hay una teóloga muy conocida que invitan a Semisud constantemente a dar clases de Chile. No recuerdo exactamente su nombre porque fue hace ya más de 10 15 años que estuve ahí,
pero también hay, o sea, hay teólogos mujeres que también están en el área de la teología liberal y muy reconocidas. Entonces, si también desea, me puede enviar el nombre y yo investigo un poco y le digo, sí, está bien, dele con ese, o los que usted encuentra en el libro o en la clase, ¿verdad? Solo uno, nada más. Ok, entonces yo creo que ya en cualquier momento, yo creo que esta semana ya debo ya dar más especificación, pero y creo que ahorita que vamos a ver en la diapositiva, quizás le va a dar más ideas, qué es lo que yo quiero en su trabajo. Yo quiero que usted lea un poquito más acerca del teólogo. O sea, el teólogo, hablando de dónde viene, cuáles quizás fueron una que otra circunstancia fuerte que vivió en su experiencia de vida, qué libros escribió, ah, y puede usted mencionar dos o tres puntos doctrinales. Por ejemplo, muchos de ellos se enfocaron en el área de la iglesia, o sea, el tema de iglesia, qué piensan ellos sobre la iglesia en su perspectiva, el tema de Cristo también, el tema de los últimos tiempos, el tema del pecado. O sea, ellos hacen exposiciones sobre temas teológicos, doctrinales, y quizás alguno pueda ser diferente al nuestro, porque no todos son de la misma corriente pentecostal o evangélica. Entonces, se respeta, se tiene que uno conocer por qué piensan así. Si usted quiere ir más allá, dice, quiero profundizar más, lo puede hacer también. Yo ya creo que lo dije aquí en esta clase. No, no, con leer solo un libro de un autor no es suficiente. Si el autor ha escrito 10 libros, lo más recomendable es que usted se lea los 10 libros, entendiéndolo. Y además considere la época en que escribió cada libro. No es lo mismo el libro que escribió en su juventud que quizás el libro que a veces es actualizado, pero que va ya en otra etapa de su vida, ¿no? Todo eso influye en un escritor, lo que vive, las experiencias que va adquiriendo con el tiempo. Entonces, si usted quiere ir más avanzado, le aconsejo que haga el esfuerzo un poco más, no para esta clase quizás, pero sí para próximos, qué sé yo, niveles de estudios en este programa. Bueno, ¿hay alguna otra consulta o pregunta para avanzar? Ok, si no, pues cualquier momento quedas por ahí, damos otra vez la oportunidad. ¿Alguien que escribió en el chat? ¿Tenía problema? Ok, sí tenía. Bueno, que ya están conectados. Vamos a tomar un ejemplo que creo les va a ayudar mucho en su trabajo final. Por supuesto, voy a tomar los teólogos más conocidos, ¿verdad? Ni modo. Ya usted puede escogerlos y profundizar más porque con esto no es suficiente. Hay más que de ellos, solamente es algo general. O usted puede buscar otro teólogo o teóloga, ¿verdad? Y trate de hacer lo que va a ver usted en esta noche, en esta primera parte de la clase. Tenemos aquí a un teólogo alemán de nombre Jürgen Moltmann. Dice de manera así general, él fue víctima de la Operación Gomorra en el año 1943. Por supuesto, hay que investigar un poquito esto para entender más ese trasfondo histórico. Y fue en ese periodo de su vida, fue reclutado por el ejército alemán. ¿Y qué sucedió con él? Al estar él en reclutado en 1945, si usted se recuerda sobre la Segunda Guerra Mundial, aquí está el año 1945, él es impactado por el trato que fue recibido, perdón, por parte de los cristianos. O sea, en su experiencia de estar allí en Alemania, reclutado, él ve algo diferente de parte de los cristianos. Y el trato, o sea, la manera como el cristiano lo trató a él en ese tiempo, lo impactó. Él recibe su primera Biblia de manos de un capellán de los Estados Unidos. En ese tiempo, él se identifica con Jesús ¿en qué? En su sufrimiento y muerte. Mire qué interesante. Y no es el único. Vamos a ver otros también que estuvieron así en ese periodo de guerra, pero en su vivencia personal y al conocer a Jesucristo, ¿qué hacen? Se identifica a él mismo con Jesús en su sufrimiento y muerte. Especialmente cuando hablamos de los alemanes, Hitler y todo ese asunto. O sea, vivir ese día, vivir ese tiempo, marca, te marca, pero qué lindo que no resalta tanto lo que el enemigo hizo, o los alemanes en sí, sino lo que él vio en este grupo llamado de cristianos. Ahora, debido a todo esto, 3 años después,
en 1948 hasta 1953, él decide estudiar entonces teología en Göttingen. Se destaca él por dos obras que escribió. Él escribió muchos libros, obras, pero hay dos de ellas donde destaca bastante. Y eso es lo que quiero que usted encuentre en su tarea final. Que busque esto, busque una o dos cosas que han marcado la historia cristiana, ¿no? Obras, libros y todo ello. Pero dice aquí, la primera fue la teología de la esperanza, ¿no? Después de 10 11 años de estudiar y salir del seminario de la universidad, él estudia y escribe la teología de la esperanza y en 1972, o sea, 8 años después de ese libro, El Dios crucificado. Y creo que en Amazon está ahí, o sea, no sé si lo han traducido al español, pero en inglés hay muchas copias. Usted puede conseguirlo en inglés, aunque también me acuerdo en el seminario haber conseguido una que otra en español, o sea, sí hay. Él ha escrito varios tomos, varios libros de diferentes puntos doctrinales. También dice, se hace notar el desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Él también se enfoca en hablar un poco acerca de la Trinidad, la cual es uno de los fundamentos para exponer el actuar de Dios en la creación. ¿Sí? Cómo Dios actúa como un Dios trino en la creación. Todo eso Él lo va a evidenciar, Él lo va a vivir, Él lo va a entender en este proceso de su vida. Aquí menciono tres obras relevantes, ¿no? Eso puede hacer también usted en su trabajo, mencionar una obra y póngale usted, si quisiera, una oración, como decir, ¿de qué trata ese libro? Casi siempre en los libros hay un resumen, ¿no? Usted solamente hágalo en una oración o dos. ¿De qué trata ese libro? No tiene que hacer más que eso. El primer libro que encontramos en 1964 es La Teología de la Esperanza, donde él dice, coloca la esperanza como fundamento de la teología cristiana. ¿Eso qué quiere decir? Él estudia y expone acerca de la escatología, porque la escatología es eso, un mensaje de esperanza que nos habla de los últimos tiempos, pero que para la iglesia cristiana es esperanza, o sea, no es necesariamente un tiempo de tribulación, de sufrimiento, sino de esperanza para el creyente que vive diariamente en constante espera de ese gran día glorioso que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Luego, el siguiente libro que ya mencioné, Dios crucificado. Específicamente en ese libro, él va a hacer un contraste entre lo que es la gloria de Jesús con su sufrimiento. Y no voy a decir que lo he leído, pero cuando tuve que hacer algunas tareas, me tuve que ir a alguno de estos libros y tomar algunas, ¿verdad? Cosas así del libro, algunas opiniones de él, comentarios para realizar mis trabajos. Pero yendo un poquito más allá, llama la atención esto de la gloria de Jesús con su sufrimiento, porque curiosamente muchos cristianos anhelan la gloria de Jesús, anhelan ese tiempo de exaltación y todo ello, pero en su propia vida no están anhelando, ni menos deciden o quieren ir por el camino del sufrimiento o el camino de la cruz. Entonces, cuando uno estudia a profundidad un poco más esto de la teología, no puede uno separar gloria del sufrimiento. O sea, en Jesús, la gloria viene como resultado del proceso de sufrimiento. Si me hago entender, el mismo Filipenses dice en la epístola que él fue humillado ¿verdad? A lo humillado profundamente para que su padre lo exaltara a lo sumo, a lo más alto. Entonces, en la vida cristiana, nosotros tenemos que vivir anhelando ese día glorioso, pero al mismo tiempo también tenemos nosotros que vivir cada día aceptando una realidad, que si padecemos o sufrimos por la causa de Cristo, también nosotros vamos a participar de el día en el cual el Señor sea glorificado, ¿verdad? ¿Me voy a entender? En ambas cosas. Entonces, eso es importante y él toma esto en su estudio, en su libro, presentando a Dios crucificado como tal. Y hace una pregunta crucial aquí, dice, ¿es Dios capaz de sufrir? Sí. Y yo le invito, si usted tiene tiempo y usted tiene interés, lea, conozca, porque así como hace él esta pregunta, también otros han hecho pregunta. Un joven una vez me hizo una pregunta y creo yo no haberle dado una respuesta contundente en su momento, en el cual me dice, ¿quién murió en la cruz? ¿El Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? O sea, Jesús o Dios. ¿Quién muere en la cruz?
Fácilmente yo podría decir de una manera así espontánea, ¿no? No, Dios no puede morir, pero si Jesús representa al hombre y a la divinidad, o sea, lo humano y lo divino en uno mismo, ¿cómo puedo hacer una separación y decir, no, solo murió la parte humana, pero la parte divina no? O sea, a veces tenemos que nosotros mismos ir formulando, ir tratando de entender, orando al Señor, ¿cómo puedo dar una respuesta a esto? Porque esta pregunta surgió de un joven, ¿no? Que se acercó y me preguntó, porque sus amigos le preguntaban también, ¿quién es el que muere en la cruz? ¿Jesús, el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, o sea, el humano como tal? Entonces, son válidas las preguntas, pero también para nosotros es un llamado a investigar. Como digo, yo no tengo ningún problema en aceptar y decir no lo sé. O sea, yo no puedo por querer aparentar decir yo lo sé todas las respuestas, sería un engaño, yo mismo me estaría engañando. Porque el tema de la Trinidad y otros temas que han sido temas ardientes, calientes en el sentido de que estuvieron ahí en el auge de preguntas, cuestionamiento por los años 313, con estos concilios del arrianismo y otros, Constantinopla, Calcedonia y todos ellos, surgen por estas preguntas acerca de temas doctrinales que hasta el día de hoy no hay una respuesta contundente, decir así es y punto. ¿Verdad? Porque muchas de ellas son misterios, porque es tratar de entender un lenguaje divino, situaciones que Dios, en Dios, y traerlo a un lenguaje humano, realmente es muy fuerte, un poco más complejo, podríamos decir. Entonces, por eso que constantemente se sigue estudiando esto, se sigue tratando de ver qué respuesta podemos dar. En 1975, él sigue escribiendo otro libro, vean ustedes, y escribe ahora, dice, La Iglesia en la fuerza del Espíritu. Ya en esta ocasión, él hace un estudio del libro de los Hechos, de esta experiencia de los primos cristianos, y desarrolla, dice, una perspectiva, o sea, una manera de ver la iglesia, pero también en el aspecto neumatológico. Neumatología tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo, o sea, la persona del Espíritu Santo en la iglesia, a través de la iglesia, cumpliendo una misión. Por eso, alguno dijo, ¿será correcto que se haya puesto, se haya escrito en el hecho, dice, Hechos de los Apóstoles, dándole entre comillas la importancia de decir que son los apóstoles los que sobresalen en ese periodo de la historia cristiana, o debería ser sido llamado Hechos del Espíritu Santo? Ya, eso lo dejo ahí nomás como quien dice para que usted medite. ¿Fue correcto realmente haber puesto Hechos de los Apóstoles? ¿O hubiera sido mejor haber escrito ahí como un título, no sé, nombre, Hechos de la Espíritu Santo? Porque aquí hay algo que debemos tomar en cuenta, hermanos y hermanas. El personaje principal de toda esta historia no son los hombres ni las mujeres, los discípulos. Es el poder de Dios, el Espíritu Santo a través de ellos. Pero no es tanto uno, sino Él, Dios como tal. Entonces, solo dejémoslo ahí. Quizás en el futuro usted pueda seguir investigando ya en qué momento esto sucedió, por qué decidieron hacer eso, por qué pusieron capítulos, sus versículos, si antes no existía eso. Dejémoslo ahí, pero uno puede preguntarse por qué, cuestionar esas cosas también. Seguimos. Si usted es buen dibujante o desea imprimir, puede pegarlo de Google, ¿verdad? El libro y así lo puede hacer también como un breve resumen. Ya está en usted en su creatividad. No se sienta mal si no lo hace, pero si lo quiere hacer, es válido también. Aquí más o menos ve la portada del libro, otro libro que escribió ya en 1985. Miren que del 64 va escribiendo libro tras libro, ¿no? Cada 6 8 años, cada 6 8 años. No es que cada año escribió. Pero ya en 1985, Moltmann escribe el libro Dios en la creación. Y en este libro dice, él expone la relación entre Dios y la creación e invita a la iglesia a cuidar el planeta como misión dada por Dios. Y usted mismo se dará cuenta que últimamente, ya hace un par de años, se ha dado auge otra vez a ese despertar. Cuidemos, conservemos la creación, ¿verdad? Cuidemos nuestro hogar, el ecosistema y todo esto. Pero esta realidad, este problema ya había estado antes. Ya había habido preguntas, cuestionamientos, inquietudes, quizás el sentir de decir qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, el mundo, cómo es nuestro accionar hacia ello.
¿Estamos cuidando, estamos preservándolo o quizás nosotros mismos estamos destruyendo nuestro propio hogar? Entonces, yo les invito, si usted tiene ese enfoque y quiere animar a otros a cuidar, pues quizás este libro pueda ser un buen material para entender esto de la perspectiva teológica. En 1989 escribe otro libro, miren, en el 85 desde una teología ecológica, hablando de la creación, y ahora en 1989 desde una perspectiva o un punto de vista cristológico, el estudio ya de Cristo, en el cual él ha enfocado este estudio, este trabajo, en el discipulado de Jesucristo, que para él es práctico y dinámico, no estático, dinámico. Entonces, sin duda, no va a ser el primer libro que se ha escrito acerca de discipulado y todo ello, pero quizás no estaría de más leerlo y, y tomar en cuenta, ¿verdad?, cómo ellos veían esto, el tema del discipulado, desde una perspectiva práctica y dinámica. Muy bien. Otros tres más y con eso vamos terminando aquí. El otro libro que él escribe en 1991 tiene que también ver con la neumatología y el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo está activo en todo el cosmos. Cosmos es mundo. Dios ama la vida, por lo tanto, o por ende, quiere soplar su espíritu en todas las cosas. Por eso el libro dice el espíritu de vida, una afirmación universal. En el año 96 va más allá a hablar acerca de la venida de Dios desde la enseñanza, la dogmática, la enseñanza correcta, en el cual él trata puntos como la escatología personal en el tema de la vida eterna, la escatología histórica con respecto al reino de Dios, la escatología cósmica con respecto a la tierra y cielos nuevos, y la escatología divina con respecto a la gloria de Dios. Y finalmente, otro libro en el año 2000 viene a ser las experiencias en teología, metodología teológica, muchas maneras y formas de la teología cristiana. Como digo, no he leído, no voy a decir yo leí este libro, quizás más que todo he visto el libro del espíritu de vida por los trabajos que tenían ese enfoque en esa área, pero ahí está el material. O sea, les he mencionado solo 6 o 7 libros de este autor, de este teólogo. En uno de los puntos de su trabajo de final, usted puede, aunque sea, mencionar 2 libros, o sea, de ese teólogo, dos y un breve resumen de qué trata ese libro, así como lo ve aquí. Ya, eso es importante que lo tome en cuenta. Avancemos un poquito más. Otro teólogo es Rudolf Bollmann. eh, También se le invita a estudiarlo, conocerlo. Son algunos, voy a decir ya antiguos, pero no son tan antiguos porque hasta el día de hoy sus obras siguen resonando, siguen siendo utilizadas en los grandes seminarios para investigación. O sea, imagínese usted, yo escuché alguna vez cuando presentaba tareas y bibliografía, el maestro dijo, una bibliografía tiene que tener pues un tiempo, ¿verdad? No es que voy a escribir porque quiero llenar, me dice 15 bibliografías, 15 libros citados, voy a poner uno que de 1800 algo así, porque me faltó uno, entonces lo agrego como sea ahí para llenar la lista. No, decía él, por lo que constantemente se están escribiendo más libros y por supuesto muy buenos libros, tendría quizás verse algo entre alrededor de los 10 años de antigüedad o un poquito menos de 10 años. Pero el hecho de que estos autores teólogos, que estamos hablando de 1970 o aún antes, estén ellos en constante mención, siendo citados en los trabajos, tiene que hablar mucho de esto. O sea, tiene que ver que no es que los que hoy nuevos no sean, sus trabajos no sean tan buenos. Son tan buenos, son buenos, pero los trabajos de estos hombres teólogos son quizás trabajos que, como digo, han roto barreras del tiempo. ¿Sí? Pero hay que leerlos, o sea, si no, de nada sirve que esté en una librería, en una biblioteca ahí guardado,
tremendos tomos y uno diga, ay, qué aburrido leer todo eso. Porque si uno, como digo, ingresa, uno como un tal Karl Barth, uno lee de la doctrina cristiana, hermanos, quizás llega uno a preguntarse, ¿de dónde salió tanto conocimiento? O sea, de dónde vino toda esa inspiración para poder escribir tomos y tomos así grandes, anchos, cuatro, cinco tomos de libros, a veces de dos, tres temas nada más, y dándole con textos bíblicos y un trabajo muy bien desarrollado. Entonces, tomemos en cuenta eso. Como digo, es bueno ir conociendo y aprendiendo. Con respecto a Bolman, él también es otro teólogo luterano alemán. Nació en 1884 ahí en Alemania, y estudió en Tubinga, Berlín y Marburgo. Enseñó y más tarde también fue profesor de la Universidad de Marburgo y murió en 1976. Estamos hablando 80, 90, quizás unos casi 90 años vivió este personaje, aproximadamente un poquito más. ¿Y qué hace él? Él presenta la teoría de la mitologización, donde propone interpretar el Nuevo Testamento desde el punto de vista de la filosofía existencialista, y esto con el objeto de rescatar el mensaje del Nuevo Testamento para traerlo y presentarlo al hombre moderno, ¿no? Entonces, hay que estudiar qué es lo que él entiende por eso, de desmitologización. Dice, él es sin lugar a dudas el teólogo más importante en la última etapa de lo que en argot académico se conoce como el Quest for the Historical Jesus, o más concretamente de la antigua búsqueda de Jesús histórico. Especialmente en el Nuevo Testamento, cuando hablamos del Jesús histórico, se refiere a ese Jesús que fue parte de la historia humana, que nació en tal cierto tiempo de la historia, donde sus obras, sus hechos han sido registrados, ¿verdad? Están ahí, son evidencia, no solamente de los evangelios, sino también de otras obras posteriores, especialmente de los padres apostólicos, quienes también escribieron sobre estas narraciones. Y eso también da, de una u otra forma, fe a la existencia de este personaje, voy a decir así. En él, en Bolman, él dice, toma otra postura de renunciar al Jesús histórico como alguien del pasado, ¿no? Porque decir, no, no solamente es alguien del pasado que no tiene importancia, no, al contrario, porque estamos hablando de un periodo de 1500 a 2000 años atrás, o más, perdón. Entonces, para muchos decir, ¿cómo podemos seguir hablando de ese hombre de la historia hace 2000 años atrás? Pero él va más allá, ¿no? De renunciar, dice el Jesús histórico, como alguien del pasado, sin importancia, al que no se puede acceder, y centrarse en el Cristo de la fe, que según él es lo único que importa. Para él, él creía que los escritores del Nuevo Testamento no intentaron describir la realidad, sino confesar su fe en la persona de Cristo. En el pensamiento real del Nuevo Testamento, detrás del mito, en el cual él ve lo que es lo divino en términos de la vida humana, era el querigma, el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? La predicación o testimonio. Por lo tanto, en él tenía poco interés en los hechos históricos. Ahora, nosotros también debemos recordar que algo que encontramos en la Biblia no es que todo sea historia, por supuesto, ¿no? Sino hablamos de la Biblia también como un trabajo teológico, porque no sé si a usted le pasó, pero cuando uno lee la historia de Jesús, inconscientemente a veces uno dice, ¿y qué curiosidad tengo yo, ¿no? ¿De qué pasó después de los 12 años en el templo? ¿Qué pasó a los 13, a los 14 años, a los 15? ¿Tuvo enamorada, tuvo novia? No, ¿verdad? A veces mucha curiosidad humana, lenguaje humano, pero sí ha habido obras, y usted lo puede encontrar, literatura de aquellos tiempos, o que se escribieron luego, para dar una respuesta a todas esas curiosidades. Pero muchos lo han llamado por cuentos, leyendas, cosas así, con otros términos. Pues no hay un registro como tal, o sea, algo que dé con exactitud a eso, algo respetado. Simplemente son libros, documentos que se encuentran en internet, que más que todo es tratar de apaciguar la curiosidad del ser humano, ¿no? Pero yendo más allá, lo que hace este teólogo es muy controvertido. Dice, los liberales lo han colocado siempre en un pedestal. Los conservadores lo han identificado con el instrumento más peligroso y destructor utilizado por Satanás para dañar la verdad del Evangelio. Yo no voy a defender a él, sería incorrecto hacerlo en este momento,
Lo que sí quiero mencionar es que antes de que uno llegue a juzgar a alguien, decir, no, porque no está diciendo lo que a mí me han enseñado desde muy pequeño en la iglesia, no necesariamente es algo tan válido como para uno juzgar a un teólogo o teóloga. Porque yo le voy a contar mi experiencia. Cuando fui creciendo y mis primeros años de seminario en Ecuador, empezó a abrir esta voz, esta noticia de la teología liberal, el liberalismo y todo eso. Y en un concepto muy rápido, ¿no? Alguien me explicó de gente que quizás iba contra la iglesia y todo. Entonces yo me cerré y dije, no, 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 no. Yo no voy a leer ningún libro de teólogos liberales. Eso no va para mí. Porque a veces podemos ser muy rápidos. Como le digo, es importante conocer nuestra doctrina como tal, pero no cerrarnos totalmente al otro. O sea, porque no vaya a ser que el otro que no esté tan equivocado. Y eso a veces pasa, que si algo no es como me han enseñado, entonces está bien. A veces hay cosas que no hay que escuchar simplemente. Pero si nosotros estamos un poco más interesados y queremos estar ahí dispuestos a ayudar a otros, poder ayudarles con sus inquietudes y todo, mal no está conocer un poquito más de lo que otros puedan opinar o qué idea, qué conceptos tienen acerca de lo que nosotros enseñamos y predicamos. No para que yo me lo crea, sino para tenerlo como conocimiento y así poder interactuar o poder también encontrar una respuesta desde la perspectiva cristiana bíblica y, ¿verdad?, poder orientar, sería la palabra, a aquellos que puedan encontrarse en muchas dudas. Nadie puede rebatir es que Bullman fue un estudioso de la Biblia. Eso es algo que no se puede rebatir. Maestro, modelo de exégetas y un teólogo excepcional al que no se puede ignorar. Tanto por el éxito de su propuesta, porque son propuestas que él hizo, muchas de ellas, como por la cantidad de críticas que ha recibido de parte de protestantes y de católicos conservadores. Boltman se erige como una figura imprescindible para interpretar no solo el cristianismo, sino la cultura actual, en un mundo convulso que corre el riesgo de perder los grandes ideales de humanismo y religión que han venido guiando su historia. Y ahí finalmente algunas obras, ya para ir terminando, de este teólogo, ¿no? No sé realmente si es en latín o en qué otro idioma, el Evangelio de Juan, tenemos Jesucristo y mitología, creer y comprender, historia y escatología, y la teología del Nuevo Testamento, tercera edición. Así, bueno, dejémoslo ahí nada más en este área. Los presenté estos teólogos para que usted... Ah, ok, algo más quiero añadir, ya que esto es una parte de la tarea, lo que usted encuentre uno o dos libros de estos teólogos que usted va a encontrar, un teólogo, perdón, y hágale un breve así resumen, una o dos oraciones que expliquen de qué trata esa obra. Lo otro que voy a pedir en la tarea final es que usted también considere uno o dos temas doctrinales de lo que ellos creían o cómo enseñaban. Por ejemplo, Paul Tillich es otro teólogo alemán, pero ¿qué él dijo de Dios? Eso es lo que quiero que ahí se centremos. Encuentre usted el teólogo que va a exponer o va a escribir y búsquenlo. En otro punto va a buscar, voy a mencionar en un párrafo qué es lo que él enseñaba acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de los últimos tiempos, quizás del bautismo del Espíritu Santo, de cualquier punto doctrinal, ¿no? Usted va a hacer un resumen de un párrafo. Por ejemplo, él, Paul Tillich, ¿qué enseñó acerca de Dios? Para Tillich, Dios, según el alemán, es el ser en sí, o el fundamento del ser, o el poder del ser. En vez de pensar en Dios, dice aquí, como más allá de nosotros, como alguien trascendental que va más allá de nosotros, y como un agente con atributos personales, como en el teísmo clásico, ¿verdad? Hay que entender, dice, que Dios es el fundamento de nuestro ser de manera inmanente. También dice, es por esta razón que muchos de sus críticos siguen tachando o marcando a Tillich de panteísta, que ve a Dios en todo lado, en todas cosas, aunque el alemán, sin mucho éxito, procuró, dice, distanciarse de semejantes acusaciones. Para él su deidad carece de atributos personales y su teología propia sigue siendo muy ambigua. Esta es
una opinión que se da acerca de él, pero nuevamente les digo, para llegar a una opinión de un teólogo, quien sea, si ha escrito muchos libros, ser alguien responsable es conocer sus obras para entender un poco más su trasfondo histórico, su vivencia y todo ello, para llegar a entender un poco más realmente por qué pensaba o por qué enseñaba de esa manera, ¿verdad? Entonces no es tan fácil, pero a veces nos toca, como digo, encontramos un resumen, tal cosa, lo mencionamos, pero ya yendo a algo más profundo, es conocer al teólogo y uno mismo poder también sacar sus propias conclusiones. Y el último punto acerca de él, con respecto a Cristo. A la luz de su existencialismo, Tillich no toma en serio la historicidad literal tocante a la vida de Jesús de Nazaret. Para él le da igual si Jesús existió o no. Fuerte declaración, fuertes palabras aquí. Nuevamente, una pregunta sería, ¿en qué sentido Tillich menciona de que le da igual si Jesús existió o no? ¿En qué manera? Porque para él la importancia de Cristo reside en que Él es el portador del nuevo ser. Tal vez el concepto más importante en el sistema de Tillich. Como portador del nuevo ser, por un lado, Cristo representa la unión que hay entre Dios y el hombre, y por el otro lado, es el modelo perfecto de lo que el hombre ha de ser, ¿no? En su pensamiento. Muy bien, hasta ahí nada más con respecto a estos dos o tres teólogos que se ha mencionado. Más instrucción le voy a dar en esta semana. Voy a tratar ya de abrir una categoría, quizás para la semana 4 que esté activo, o en la 3 también no hay problema para que usted pueda en su momento adjuntar el trabajo. Pero nuevamente, trate de incluir lo más que pueda, ¿ya? Y esto no quiere decir solamente copiar y pegar, no, sino que usted lea, haga un resumen, póngalo en sus propias palabras si es necesario, como usted vea, pero es decir, de dónde viene el teólogo, dónde nació, como vemos aquí, dónde estudió también, si quizás se desempeñó como profesor, quizás abogado, filósofo, o cual sea, mencione quizás uno por ahí algunos pueblos o ciudades donde él vivió. También puede usted mencionar esto que le dije, ¿no? ¿Qué él creía de Dios o de Cristo, de Espíritu Santo, de lo que nosotros enseñamos en ese sentido? Un párrafo quizás, también puede hacer una lista de algunos libros que él escribió, que hace una oración de qué trataba ese libro, uno de dos libros, no de todos necesariamente, y responder a esta pregunta que es muy importante. La pregunta sería, ¿es importante la teología de este personaje teólogo para nuestros tiempos? O sea, su teología, su conocimiento, su estudio, sus obras acerca de Dios, Espíritu Santo o de la doctrina cristiana, ¿será relevante para la iglesia de hoy, del año 2025? ¿Verdad? No hay respuesta incorrecta. En este tiempo que usted tiene, averigüe, investigue y usted dé una respuesta. No se va a equivocar. Ya en el futuro, cuando usted siga investigando, quizás conocerá un poco más, pero esa sería la pregunta final. ¿Cree usted que la teología de este teólogo, valga la redundancia, en su concepto, conocimiento de la teología cristiana, sigue siendo relevante para la iglesia de hoy? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Hermana Zaneta Luna, la escuchamos. Sí, tengo pregunta. ¿Y cuando vamos a hacer la obra final, Muy bien, buena también pregunta. tenemos que poner la bibliografía? Ujú. ¿Ustedes ya han venido haciendo eso de bibliografía en otros cursos o todavía no han practicado mucho? En algunos cursos hemos tenido la bibliografía, Ok, pero no. muy bien. Digamos, hablando de las fechas, el próximo lunes pues sería el último lunes, 27, y tendrían tiempo hasta el 2, creo yo, máximo 3 de noviembre para entregar el trabajo. 2 o 3 de noviembre, eso también voy a ahí poner en la tarea. Con respecto a la bibliografía, traten de, si lo pueden hacer y si lo han hecho, incluir, por ejemplo, el título, ¿no? El autor, en qué año, y si es de internet, copien aunque sea lo que dice www o www punto, y lo pegan ahí, nada más. Ahora, si usted tiene un libro como tal impreso,
pues ahí trate de seguir lo que le han enseñado, ¿no? El apellido primero, coma, el nombre, coma, el título del libro, coma, la editorial, el año y también la página, si pudiera. Si tiene libro, pero si no, si es de internet, trate de incluir la mayor información que encuentre. ¿Sí? De uno, dos, tres libros, no más que eso, uno, dos bibliografías. ¿Sí? También, sí, de Mana Sadia, le escuchamos. Es una pregunta, ¿también va a querer que pongamos la portada como vamos a poner bibliografía o solamente lo que está pidiendo nomás? No estoy pensando en portada, con tal que salga su nombre, ¿verdad? Que sepa que yo voy a saber quién es usted, el que hizo el trabajo, es suficiente. Sí. La portada ya se lo dejamos para otro maestro y no hay problema. Pero gracias porque si usted lo quiere hacer, hágalo. No lo voy a decir no lo haga, no lo voy a limitar. Si a usted le gusta hacerlo, ya lo tiene ahí, hágalo. Es bueno hacerlo, ¿verdad? Pero si no da tiempo y no lo ha pensado hacer, yo me voy a centrar más en el contenido. Es lo que quiero ver, cómo usted lo investigó, de qué manera quizás creo yo le habrá servido conocer un poco más de ese teólogo. Es lo que más me interesa a mí, el contenido en este momento. Pero lo otro, como digo, no es que esté de menos, pero no tampoco descuiden esa área, ¿no? Traten de trabajarlo bien siempre que puedan. Muy bien. Vamos a ver aquí. Vamos a avanzar el tema de la teología contemporánea. Vamos a explicar un poquito acerca de esto. Se habla mucho teología contemporánea. Algunos pueden llamarlo teología posmoderna también, aunque muchos cuestionan de qué estamos hablando. No podemos generalizar porque en una misma realidad, en un mismo ambiente o país, podemos encontrar que algunos no viven en la posmodernidad, viven en la modernidad y otros un poquito más allá todavía en el tema de que no hay un balance, ¿verdad? Y todo lo que uno evalúa. Entonces, hablando como tal de la teología contemporánea, y luego estaremos quizás mencionando unos casos en lo que es la problemática latinoamericana, es importante recordar que teología viene de dos palabras griegas, theos o theos y logos, en el cual theos o theos es Dios y logos vendría a ser el estudio, la ciencia, el conocimiento. Otros han llegado a decir la reflexión acerca de Dios, no siempre enfocado en el cómo es Dios, en sus atributos, no tanto en el quién, porque eso ya sería muy fuerte, muy profundo, realmente decir así es Dios, quién es Dios, sino más enfocado en sus atributos, como dice, una reflexión acerca de Dios, en lo que Dios ha revelado. La teología entonces contemporánea es el estudio de Dios desde los siglos pasados hasta nuestra actualidad, hasta nuestros tiempos. En la teología contemporánea también es el resultado de lo que el pasado preparó. Nosotros llegamos aquí por todo lo que se ha vivido en el pasado, ¿sí? Ahora que me toca la etapa de volver a la escuela a través de mis hijos pequeños, ir a recordar, en este caso de Perú, de los españoles en 1522, 28, 1517, en lo que ellos llegan y todo ese proceso para luego conocer un imperio llamado Inca y luego adueñarse y ver ahí todo lo que las atrocidades que sucedieron. O sea, a mí personalmente me lleva a recordar y al mismo tiempo ver la historia del pueblo donde Dios me permitió nacer, o la nación, de todo el proceso que ha pasado históricamente, todos los asuntos que se presentaron, problemas, situaciones, en el cual de una otra forma es parte de mi identidad. Que el conocer esto, ¿verdad? Me hace lo que soy también como un individuo que es parte de una sociedad y valorar, ¿verdad? Valorar lo que somos, ¿no? A veces hay gente que por falta de conocimiento aún de su propia historia, anhelan ser, o dicen, no, yo hubiera nacido en el otro país, porque el otro país es mejor, y mi país es el país tercermundista, o no tiene nada, esto, y solamente se enfocan en el lado negativo, y no valoran toda la riqueza cultural, ¿no? Que a veces países que tienen, entre comillas, mayores oportunidades, cuando conocen esto, dicen, wow, yo hubiera querido ser de tu país, yo hubiera querido nacer en tu país por todo lo que por toda la diversidad que existe en una nación de las nuestras. Pero eso viene cuando, ¿verdad? Nosotros conocemos y es importante también tomar en cuenta que con los tiempos va cambiando uno, o sea, lo que yo he vivido en 20, 30 años
las otras generaciones, si nosotros no lo contamos, si nosotros no compartimos esto, simplemente todo ello queda en el olvido. Y esto se repite constantemente. Si lo llevamos al ámbito bíblico, Moisés fue ese maestro que en Deuteronomio le recuerda a las nuevas generaciones, no las que salieron de Egipto, porque muchos de ellos se quedaron, la tierra se los tragó, murieron en el camino, pero son las nuevas generaciones que no habían visto, muchos de ellos, el poder de Dios en lo que nosotros conocemos a través del Mar Rojo y el desierto y cómo Dios lo libró de pueblos enemigos, pero que Moisés con la sabiduría del Señor decidió, ¿qué cosa? Repetirle la ley, repetirle todo esto para que ellos también conozcan a Dios y ellos puedan llevar esto a las siguientes generaciones. ¿Me va a entender? Entonces, sí hay una importancia de poder conocer y del mismo tiempo conocer, o sea, nuestra tierra, conocer nuestra realidad, conocer todo en un todo, no solamente en un área, y de esa manera valorar y darnos cuenta que somos de una otra forma también bendecidos. Entonces, lo que hoy somos es gracias a lo que el pasado fue preparando para que nosotros hoy estemos en este tiempo aquí. Dentro de las clases de teologías, vale mencionar esto, encontramos muchas y una de ellas que ya vamos a ir tocando en esta noche es la teología de la liberación. Para ello, para entender la teología de liberación, también es importante en la filosofía conocer lo que se conoce como el marxismo o Karl Marx, cuando él hace una exposición sobre las clases sociales y todo esto, es importante conocer ambos lados, o sea, conocer algo de filosofía con respecto a esa línea del marxismo y también conocer el tema de la teología, o sea, cómo ven a Dios en estos tiempos, ante todo esto que surge aquí, especialmente en Latinoamérica, de la pobreza, del maltrato, de la discriminación, y que de una u otra forma la teología liberal o aquellos que profesan esta teología, mm, no quiero decir que podrían estar decepcionados de la iglesia como tal, pero sí son aquellos que se rehúsan, o sea, que salen más allá y dicen, ¿qué estamos haciendo como iglesia? O sea, ¿qué está haciendo la iglesia para transformar esta triste realidad en la cual nosotros estamos viviendo? Y por un lado tienen razón, porque sí se ha visto que en muchas congregaciones hay mucha pasividad. O sea, no se está haciendo nada, no hay, como dice, ese deseo, ardor, de pasión por que haya una transformación, ¿no? Sino se está viendo una pasividad o un enfoque más en uno mismo que verlo como un ser colectivo en una comunidad necesitada. Por ahí nada más. También hay otra teología que se conoce como la teología mística. Y cuando hablamos de lo místico, tiene que ver con cómo se trata lo moral, ¿no? Enfocado en el camino de la perfección cristiana. Ese es otro tipo de teología. Tenemos otro tipo de teología que se conoce como la teología dogmática. Cuando se refiere al dogma, tiene que ver con la exposición de las perfecciones y los atributos de Dios. O sea, es una teología que se enfoca a estudiar los atributos de Dios y sus perfecciones. También hay otra teología que se conoce como la teología natural. Y en este tipo de teología trata de los atributos de Dios a la luz de la razón, reconociendo que nosotros de una otra forma somos seres pensantes. Y eso también es algo que los cristianos debemos tomar en cuenta. O sea, no es solamente la teología cristiana, no está solamente limitada al ámbito de la fe como algo solamente emocional o como en ese sentido, como no encuentro una respuesta, entonces solamente lo llevo a la fe, como quien dice, no hay explicación. Aunque es cierto, hay mucho que implica fe, pero también el creyente es un ser pensante. O sea, la fe no es solamente algo que como no hay una explicación, fe. No, tiene que ir junto con la razón. Por eso cuando leemos en Romanos que dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, no está hablando solamente en una fe de decir amén, 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 sino también en un ejercicio de razonamiento, de raciocinio acerca de la verdad de Dios, de cómo es Dios, de cómo Dios ha mostrado y todo ello, y cómo la palabra del Señor a través de las promesas y todo esto cobran vida en nosotros. O sea, hay que razonar, hay que cuestionar en el sentido de decir,
¿cómo puedo seguir investigando? ¿Cómo puedo profundizar en esto? ¿Sí? No es solamente todo aceptarlo con un amén, sino también, como digo, razonamiento y fe. La fe también es una fe pensante, ¿no? O sea, el ser humano no es solamente, ¿verdad?, corazón, sino es mente, corazón y voluntad en un todo como persona. Entonces, tenemos nosotros que llevar todo ello también a esa explicación. Pero algunos, solamente como en la teología natural, podrían solamente ir a un enfoque, al razonamiento. Otra teología, cuando hablamos de teología contemporánea, tiene que ver con la teología pastoral. Es otro enfoque. Y trata de hablar o exponer acerca de la sanidad del alma por medio de la pastoral. ¿Cómo nosotros podemos contribuir, si uno tiene una llamada a ser pastor, cómo podemos nosotros contribuir a esta área de trabajar en esa sanidad del alma, de la persona? Sin duda alguna, el conocimiento de otras ciencias también ayudan, sin duda alguna, pero aquí hay un trabajo, ¿verdad? Un enfoque que tiene que ver con el pastor en el amor de decir, Señor, ¿cómo podemos hacer algo con respecto al ser humano que muchas veces el problema que tiene es eso, su corazón, su alma, no hay sanidad, ¿no? Una persona que llega a una congregación muchas veces viene dolida, herida, destruida y algunos casos toman más tiempo en el trabajo que se tiene que realizar, ¿verdad? De acercarse, de conocer, de aconsejar hasta donde se pueda, pero sobre todo de incluir la oración y todo ese camino de la piedad, de la búsqueda, de devoción, de la rendición constante a Dios, quien de una u otra forma también a través de su Espíritu Santo trabaja en la persona hasta que la persona llega a ser libre, ¿verdad? Habiendo recibido la vida en Cristo, libre para reconocer quién es su Señor y vivir la vida que Dios ha propuesto o tiene planeado para cada uno. Vamos avanzando. Hay otro tipo de teología que es la teología sistemática, y esta teología sí tiene que ver con muchas áreas, el estudio de Cristo, la cristología, del Espíritu Santo, la neumatología, el estudio del ser humano desde la perspectiva bíblica, la antropología bíblica, la eclesiología con el estudio de la iglesia, la escatología, cuando hablamos del estudio de los últimos tiempos. Entonces, vamos a leer algunos textos bíblicos, si me ayudan, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21 y 22.